Buenos días a todos de Estambul. Está un día de enamorar hoy. Un día de primavera. Las flores, el sol, los pájaros, todos están muy contentos. Hoy os quería contar una consejica que pasó en Estambul antes de unos 200 o 300 años. Se llama El Sultán, el Vezir y el Muerto. Un día, como hoy, un día de primavera, el sultán, que es el rey, lo llamó a su vezir, que es el ayudante, que era su amigo también. Dijo, ¿sabes, vezir, lo que pensé? Dijo, está un día de enamorar. Ven, dijo, nos visitaremos, saliremos a la ciudad, no nos conocen, caminaremos, entendemos lo que está pasando. El pueblo está buenico, está oroso, tiene laboro, tiene quejas. ¿Cómo lo está pasando? Nos empezamos, dicho, va a ser muy buena ocasión para mí también entender si todo lo estoy haciendo bien o si tengo unos hierros, no sé. ¿Qué dices? Dijo, señor sultán, muy buena idea. Se vistieron, tomaron los caballos, pero vinieron fin a un puente. Abaixaron de los caballos, caminaron, vinieron al centro de la ciudad, a la plaza, estaban mirando mujeres lavando, cantando, criaturas corriendo, gritando, jugando, el otro esto, que están, parecemos muy contentos. Después vieron a uno, dijeron buenos días, dijimos, nosotros vinimos de otra ciudad de Bursa, ¿cómo estás aquí? Dijo, Lores al Dios, estamos muy buenicos, dijo, sano que esté el sultán, dijo, me está dejando reposado, no nos hace daño, dicho, nos dan todo bueno, tenemos la agua, la comida, estamos pudiendo casar a las hijas, estamos muy buenicos, muy buenicos. Buenos días. Continuó, no pasó unos cuantos metros, está mirando un muerto en bajo. Está diciendo, perdón, dicho, ¿cuál? Dicho, es un muerto, ¿de qué no lo enterran? Dijo, era una persona desgraciada, no queremos ni tocarlo, no queremos ni saber nada de esta persona. Que se remató, era, ¿cuál vos hizo? ¿Era ladrón? ¿Mató gente? No, dijo, siempre encajaba a su casa, tanta putana no hay a su casa, tanto borrachón no hay a su casa, tanto ladrón no hay, siempre en su casa, dijo, los llevaba a su casa. Dijo, no, dijo, era una persona mala, dijo, que lo lleven de aquí a Golió al lugar, que lo enterren, que se rematen, no queremos saber nada. Bueno, dice, ¿no tenía familia esta persona? Sí, dice, la Biblia vive a la derecha, 3-4 casas, la casa Vedra, allá. Salió el sultán con el vezir, se fueron, chaftearon la puerta, miró a la mujer de arriba. Sí, dijo, señora, perdón, dijo, ¿podemos hablar 2 palabras contigo? He habido que están buen vestidos como comerciantes, como sojarín. Abajo sí, dijo, perdón, queríamos entender cuál es esta desgracia, dejaron al muerto allá, era tu marido, vosotros que vivás. Sí, merci muy mucho, dijo. ¿Cuál es, dicho? Están diciendo que traía putanas a casa, ladrones, borrachones, ¿cuál lo hizo? No, dijo, mi marido era una persona santa. A recogía tanta putana no hay, tanto ladrón no hay, tanto borracho no hay, los traía a casa, los enderechaba, los embesaba oficio. A las putanas yo vi las laví, las endereché, las empecé a coser, las envié, les topimos laboros que se enderechan la vida y unas cuantas de ellas después de años se fueron a otra ciudad, se casaron, se enderecharon las vidas. El borrachón escapó de beber, el ladrón topó oficio, se hizo Benadán. Mi marido de este modo sí, dice una persona, esta gente no sabe nada. Y aparte dijo, ¿sabes cuál? Siempre decía, cuando yo me voy a morir, el sultán, el rey me va a enterrar. Y fue muy cómico, porque el rey tornó. Después se vino al caballo con el vezir, se fueron al palacio. Después de una hora, 6-8 soldados en caballos vinieron con la arabaica, recogieron al muerto. Y no vos vais a creer, lo enterraron en la huerta de la mezquita, del Misgad, del palacio. Ande la vida, ¿no? Esta consejica me plació mucho porque yo en mi vida entendí
como yo entendí, que nada no es ni preto ni blanco. Todo y todos estamos en medio, como lo vemos, como lo entendemos. Porque todo depende cómo lo entiendes y cuál lo sabes hacer con esta cosa aquel momento. Por modo de eso no hay que juzgar a las personas, porque no puedes saber nunca cuál está pasando esta persona detrás de los paredes de su casa, cuál lo hace, cuál no hace. Esto fue todo. Que tengas un día maravilloso. Vos envío saludos de Estambul, mi querida. Besos y abrazos a todos mis conocidos. Espero que lo conté bastante bien. Adiós.